Mi papá no lo sabe, pero lo escuché decirle a otro chico que ojalá él fuera su hijo, así que le di exactamente lo que pidió, y desde entonces lo trato como a un extraño. Tenía 14 años cuando escuché las palabras que partieron todo entre nosotros. Estábamos en el torneo de béisbol de mi hermano Evan, el favorito de la casa. Él tenía 16. El lanzador estrella, el hijo que nunca se equivocaba. Yo jugaba fútbol, pero a mi papá jamás le importó. Nunca fue a mis partidos. Siempre salía con la misma lista de excusas, que tenía trabajo, que había tráfico, que el auto falló, que le dolía la cabeza, lo de siempre. Pero a los partidos de Evan no faltaba ni enfermo. Ese día recordé que había dejado mi celular en la camioneta y regresé a buscarlo durante la séptima entrada. Fue entonces cuando lo escuché. Papá estaba en el estacionamiento hablando con otro hombre, un papá que se quejaba de su hijo, diciendo que era flojo y sin ambición. Papá se rió y respondió: «Pues cámbialo por el mío». Hubo una pausa y luego dijo: «No por Evan, claro, por Noah. Ese ni se nota que existe». Los dos rieron. Papá añadió entre carcajadas: «A veces veo a Evan lanzar y pienso, ¿qué habría pasado si hubiera tenido dos como él en lugar de uno que apenas sirve? Eso sí sería suerte». Me quedé congelado detrás de la camioneta, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía. Mi propio padre, burlándose de mí como si fuera un chiste. Esperé hasta que se fueron y regresé al asiento del copiloto. Me quedé ahí, en silencio, hasta que terminó el juego. Cuando papá volvió con Evan, venían riendo, comentando los lanzamientos. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y esa fue la última vez que hablamos de verdad. Desde ese día, decidí cumplir su deseo, ser el hijo que nadie nota. Dejé de buscar su aprobación, de contarle mis cosas, de pedirle que me acompañara a mis partidos. Cuando preguntaba cómo me había ido, le respondía con una sola palabra: bien. Cuando trataba de conversar, yo asentía o me iba. Al principio no notó nada. Estaba demasiado ocupado con Evan y su mundo perfecto, pero con el tiempo empezó a inquietarse. Tocaba mi puerta, preguntaba si quería salir a jugar, ofrecerme comida, llevarme al cine. Yo siempre tenía una excusa lista. Tarea, cansancio, nada de hambre. Evan lo notó primero. Una noche me preguntó qué me pasaba, por qué trataba así a papá. Le dije que solo le estaba dando lo que pedía, un hijo menos del que preocuparse. Cuando cumplí 16, papá ya estaba desesperado. Comenzó a ir a mis partidos sin avisar. Se quedaba en la orilla del campo tratando de encontrar mi mirada. Yo lo veía, pero no sentía nada. Después se me acercaba para hablar y yo lo escuchaba con cortesía, como si fuera un vecino amable. Era exactamente lo que él había dicho que quería, un hijo que pasara desapercibido. Pasaron los meses y papá empezó a notarlo de verdad. Ya no era el mismo hombre confiado que llegaba gritando el nombre de Evan cada vez que entraba a la casa. Ahora se le notaba cansado, tenso. Intentaba hablar conmigo, pero ya no sabía cómo. A veces se quedaba parado en la puerta de mi cuarto, con medio cuerpo adentro y medio afuera, como si no supiera si tenía permiso de pasar. Me preguntaba si quería acompañarlo a comprar algo o ver un partido juntos. Yo siempre decía que tenía cosas que hacer. No lo miraba ni un segundo más de lo necesario. Al principio pensé que se rendiría rápido, pero no. Empezó a insistir. Me dejaba notas cortas en el escritorio. «Te compré tus galletas favoritas. Buena suerte en tu juego. Estoy orgulloso de ti». Nunca respondía a ninguna. Un día, incluso apareció en mi entrenamiento sin avisar. Estaba parado a lo lejos, con las manos en los bolsillos, mirando en silencio. Cuando terminé, se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Buen partido, hijo», dijo. «Gracias, señor», respondí sin pensarlo. No sé si lo hice a propósito o fue puro reflejo, pero el cambio en su cara fue inmediato, como si esa palabra lo hubiera golpeado. «Señor». Desde entonces no volvió a mirarme igual. En casa, Evan empezó a ponerse nervioso con todo eso. Una noche entró a mi cuarto con la puerta medio abierta. «¿Qué traes con papá?», me preguntó. «Está todo el tiempo preguntando por ti. Dice que ya no sabe qué hacer». Yo seguí escribiendo en mi cuaderno sin levantar la vista. «Nada». «No es nada. Se nota que lo odias». «No lo odio», dije tranquilo. «Solo estoy cumpliendo su deseo». «¿Su deseo?» «Sí, que yo no existiera». Evan se quedó callado. Se fue sin decir nada más. Con el tiempo, mamá también empezó a darse cuenta. Las comidas familiares se habían vuelto silenciosas. Papá intentaba conversar, pero sus intentos eran torpes y forzados. A veces decía algo como: «Vi que ganaron su último partido, Noah», y yo solo asentía. Nada más.
Parecía que cada palabra mía le dolía más que un grito, pero no me importaba. No después de lo que había escuchado. Lo que no imaginaba era que todo eso iba a llegar a un punto de quiebre. Fue en la graduación de Evan, 2 años después de aquel torneo. La casa estaba llena de familiares. Todos hablaban de los planes de Evan, de sus becas, de su futuro brillante. Papá estaba en su elemento, riendo, abrazando, contando anécdotas. Cuando se levantó para dar un discurso, pensé que diría lo de siempre, pero esta vez me mencionó a mí. «Tengo 2 hijos», dijo, con la voz un poco quebrada. «Uno que ya empieza su camino en el béisbol profesional y otro, Noah, que me enseña cada día que no hay éxito más grande que verlos convertirse en buenos hombres». Me miró directamente a los ojos. «Noah, sé que no siempre estuve ahí como debí, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti». La gente aplaudió. Todos sonrieron. Yo lo miré sin expresión. Y solo dije, «Gracias, señor». El silencio que siguió fue tan denso que podía oírse el sonido de los cubiertos. Mamá me miró horrorizada. Papá bajó la vista, y por primera vez en su vida no tuvo palabras. Después de la fiesta intentó detenerme en la cocina. «Noah, por favor, tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?» «De nosotros, de lo que sea que esté mal». «No hay nada mal, señor, todo está bien. No me digas así. Soy tu padre, ¿de verdad?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hijo, no sé qué hice para que me trates así. Claro que lo sabes. Solo que no quieres recordarlo». Lo dejé ahí, parado, con la mirada vacía, y subí a mi cuarto. Desde entonces empezó a dejar notas debajo de mi puerta, mensajes cortos. «Te extraño, no sé qué hice. Por favor, háblame». Ninguno obtuvo respuesta. Yo ya había cumplido su deseo. Tenía exactamente lo que había dicho que quería. Un hijo olvidable. Uno que no se nota. 4 años habían pasado desde aquel día en el estacionamiento. 4 años desde que escuché a mi padre decir que desearía poder cambiarme por otro hijo. Y aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, era como si fuéramos extraños. No quedaba nada de la familia que solíamos ser. A una semana de irme a la universidad, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Mamá lo notaba todo. Papá lo sentía, pero fingía que no. Y Evan, como siempre, trataba de no meterse, aunque su silencio lo traicionaba. Esa mañana, el desayuno fue igual que siempre. 4 personas, una mesa y un silencio pesado. Mamá fue la primera en romperlo. «Tu padre y yo estuvimos pensando», dijo dejando su taza sobre la mesa. «Queremos hacerte una fiesta de despedida antes de que te vayas». No levanté la vista. «No es necesario». «Claro que sí», intervino papá con ese tono forzado que intentaba sonar alegre. «No todos los días un hijo se va a la universidad. Quiero que sea especial». Lo miré por primera vez en toda la mañana. «Gracias por la intención, señor. Pero prefiero algo tranquilo». Vi cómo su mandíbula se tensó. Odiaba cuando le decía «señor». Le recordaba exactamente lo que éramos. «Nada. Noah, no seas grosero», dijo mamá. «No estoy siendo grosero, solo honesto». Me levanté y me fui sin mirar atrás. Escuché a mamá decir algo más, pero ya no me importaba. Subí a mi habitación. Tenía las maletas a medio empacar, ropa, libros, un par de recuerdos, ninguna foto familiar. Las había quitado hacía años. Mientras acomodaba mis cosas, el teléfono vibró. Era Evan. «Necesito hablar contigo. Ahora». 2 minutos después entró sin tocar. «Cierra la puerta», le dije. Se sentó en mi cama, con esa expresión entre confundido y frustrado. «Papá está hecho pedazos», soltó de golpe. «Mamá dice que no duerme, que llora casi todas las noches. Lo siento por él». Respondí sin mirarlo. «No, no lo sientes. Ese es el problema. ¿Y qué quieres que haga?» «Quiero que me digas qué pasó realmente, porque no puede ser que lleves años tratándolo como si fuera un desconocido y nadie sepa por qué. Ya te lo dije hace mucho. Le estoy dando lo que pidió. Eso no significa nada, Noah. Papá te quiere. Siempre te ha querido». «¿Ah, sí? ¿Y dónde estaba todo ese cariño cuando tenía 14? Evan se quedó callado. «¿Qué pasó cuando tenías 14? Preguntó en voz baja. No respondí. «Noah, soy tu hermano. Si algo pasó, tengo derecho a saberlo». «No, no lo tienes. Y aunque lo supieras, no cambiaría nada». Evan suspiró y se levantó. «Mamá igual va a hacer la fiesta. Vienen los abuelos, los tíos, todos. Que se diviertan. Por favor, hazlo por mamá, al menos por ella». No respondí. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. El auto de papá estaba estacionado en el mismo lugar de siempre,
A veces me preguntaba si recordaba aquella conversación, si alguna vez pensó en lo que dijo ese día. Probablemente no. Para él fue solo una broma, un comentario sin importancia. Pero para mí, fue el día en que mi padre dejó de existir, no físicamente. Seguía ahí, sentado en la misma mesa, viendo el mismo noticiero, respirando el mismo aire, pero el hombre que yo creía que me quería, ese que me enseñaba a andar en bicicleta, que me abrazaba cuando me caía, ese desapareció el día que dijo que yo era olvidable. El teléfono volvió a vibrar. Era mamá. La fiesta será el sábado a las 6. Ya confirmé todo. Por favor, Noah, es importante para la familia. Familia. ¿Qué palabra tan hueca? Respondí con un mensaje corto. Está bien. No lo hacía por papá, ni por Evan, lo hacía por mamá, porque en 6 días me iría muy lejos, y nunca más tendría que fingir que pertenecía a esa casa. El sábado llegó más rápido de lo que quería. Mamá llevaba toda la semana nerviosa, revisando cada detalle de la fiesta. Contrató un servicio de comida, compró decoraciones, invitó a toda la familia. Papá trató de ayudar, pero cada vez que entraba en una habitación donde yo estaba, el ambiente se volvía tenso. No había gritos, no había discusiones, pero el silencio decía todo. Yo no lo ignoraba exactamente. Le respondía con educación, pero nada más. El día de la fiesta, me puse la camisa azul que mamá había dejado sobre mi cama con una nota. Solo por esta noche, por favor. Me miré en el espejo. El reflejo que vi no se parecía a mí. Era el de alguien vacío, con una sonrisa ensayada y los ojos sin brillo. Tal vez era justo eso lo que mi papá siempre quiso, un hijo imposible de recordar. Bajé las escaleras y el ruido de las conversaciones me golpeó. Tíos que no veía desde hacía años, primos que apenas reconocía, los abuelos sentados en la sala, orgullosos de Evan, el nieto perfecto. Papá me vio y su rostro se iluminó como si llevara meses esperando ese momento. «Noah, ven, tu abuelo quiere saludarte». Caminé hacia ellos. «Hola, abuelo», dije, con una sonrisa educada. «Mírate, muchacho, todo un hombre, tu padre no deja de hablar de ti». Miré a papá. Qué amable de su parte. El abuelo frunció el ceño ante mi tono, pero no dijo nada. Papá puso una mano en mi hombro. No me moví, no lo rechacé, solo no reaccioné. «Estoy muy orgulloso de ti, hijo», dijo con la voz temblorosa. «Gracias, nada más. Solo eso». La fiesta siguió como si nada. Comida, música, risas. Yo sonreía cuando tenía que sonreír. Agradecía cuando alguien me felicitaba. Fingía estar presente. Era como ver una película en la que todos actuaban y yo era el espectador. A las 8, papá pidió silencio. Se puso de pie frente a todos con una copa en la mano. Sabía lo que venía. Y mi estómago se revolvió. «Familia, amigos», comenzó. «Hoy celebramos a mi hijo Noah, que está por comenzar una nueva etapa en su vida». Todos aplaudieron. Yo mantuve la mirada fija en la mesa. Noah siempre ha sido un chico especial, inteligente, disciplinado, noble. Sé que no siempre fui el mejor padre, cometí errores, muchos errores, pero quiero que todos sepan que amo a mis 2 hijos con todo mi corazón. Sentí como las miradas se volvían hacia mí. Esperaban una sonrisa, una lágrima, algo. Les di lo que querían, una sonrisa pequeña, vacía, casi educada. Papá levantó la copa hacia mí. «Por Noah». «Por Noah», repitió la familia. Levanté mi vaso de agua, lo llevé a los labios, pero no bebí. Papá me miraba, esperando una respuesta. Me aclaré la garganta. «Gracias a todos por venir. Y gracias a usted, señor, por organizar esto». El silencio que siguió fue brutal. El tipo de silencio que aplasta. Vi la cara de mamá ponerse pálida. Evan me miró con incredulidad. Y papá simplemente se desmoronó ahí, frente a todos. Después de 3 segundos que se sintieron eternos, la tía Maribel intentó romper la tensión. «Bueno, Noah siempre ha sido muy formal, ¿verdad, Roberto?» Papá no respondió. Solo bajó la mirada. Mamá lo tomó del brazo y lo apartó con suavidad. Evan se acercó a mí en cuanto pudo. «¿Qué demonios fue eso?», me susurró entre dientes. Solo di las gracias. «Le dijiste señor frente a toda la familia. Es una forma de respeto. Es una forma de humillarlo». Lo miré sin emoción. «Él empezó esto, Evan. Yo solo estoy terminándolo». Evan apretó los puños, pero no dijo nada más. El resto de la noche fue una obra de teatro mal montada. Las sonrisas eran falsas, los abrazos vacíos, las conversaciones mecánicas.
Todos fingían que nada había pasado, pero todos lo sabían. Cuando los últimos invitados se fueron, mamá cerró la puerta y se recargó contra ella. Noah, sala. Ahora, su voz no era un pedido, era una orden. Me senté en el sofá. Evan se sentó a mi lado. Papá estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida. Mamá se cruzó de brazos frente a mí. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz baja, contenida. ¿Qué fue qué? No te hagas el tonto, le dijiste señor a tu padre delante de todos. Fue una manera educada de hablar. Fue una manera de tratarlo como a un desconocido. No respondí. Papá habló por primera vez. Elena, déjalo. Claramente no quiere hablar. No, Roberto. Esto se termina hoy. Mamá lo miró con furia. 4 años viendo cómo nuestra familia se destruye y nadie dice por qué. Se sentó frente a mí. Noah, te lo voy a preguntar una sola vez. ¿Qué pasó entre tú y tu padre? Nada. Mientes. No pasó nada. Noah. Eso es exactamente el problema, le interrumpí. No pasó nada. Nunca pasó nada entre nosotros. Para él, yo nunca existí. Siempre fui el otro. El que sobraba. Papá dio un paso hacia mí. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, papá, ¿a cuántos partidos míos fuiste cuando tenía 14 años? Guardó silencio. Yo fui a varios. ¿A cuántos? No recuerdo exactamente. 0. Fuiste a 0. Bajó la cabeza. Trabajaba mucho. No siempre podía, pero para Evan siempre pudiste. Mamá miraba a los dos confundida, asustada. ¿Por eso lo tratas así? ¿Porque iba más a los partidos de tu hermano? No, mamá, no es solo por eso. Es por algo peor. ¿Qué?, preguntó ella desesperada. No importa. Me levanté del sofá. En 5 días me voy. No tienen que preocuparse por mí nunca más. Siéntate, ordenó mamá. Algo en su tono me hizo obedecer. Mamá se volvió hacia papá. Roberto, piensa. ¿Hay algo que hayas hecho o dicho hace años que pudiera lastimar a Noah? Algo que lo haya marcado así. Papá se frotó la cara con las manos. No sé. No recuerdo nada. Piensa más, insistió ella. Elena, fue hace 4 años. No puedo recordar cada palabra que dije. Evan, que hasta entonces se había mantenido callado, intervino. Fue durante mi torneo regional de béisbol. Papá lo miró. ¿Qué pasa con ese día? Noah dijo una vez que algo había pasado ahí. Papá se quedó inmóvil. Sus ojos se perdieron en algún punto del piso. El torneo regional, repitió en voz baja. Ganamos ese día. Fue uno de los mejores momentos. Se detuvo de golpe. Como si una sombra le cruzara la memoria. Mamá lo notó. ¿Qué recordaste? Nada, respondió demasiado rápido. Roberto, dije que nada. Me levanté. Claro, no fue nada, porque para ti nunca fue nada. Solo una broma entre padres, ¿verdad? Papá palideció. Noah, buenas noches. Subí las escaleras antes de que nadie dijera algo más. En mi habitación, me dejé caer contra la puerta cerrada. Podía escuchar los murmullos desde abajo. Mamá exigiendo respuestas. Papá negándolo todo. Evan intentando calmarlos. Pasaron unos minutos. Luego oí pasos subiendo las escaleras. 3 golpes suaves en mi puerta. Noah, soy mamá. Abre, por favor. Estoy cansado. ¿Abre o la abro yo? Suspiré y abrí. Mamá entró y cerró la puerta detrás de ella. Se sentó en mi cama. Tenía los ojos hinchados. Tu padre recordó algo, dijo despacio. No quiso decírmelo, pero lo vi. Se puso nervioso. Casi se echó a llorar. Solo mencionó que habló con otro padre ese día, en el estacionamiento. Sentí el corazón golpearme en el pecho. ¿Qué fue lo que escuchaste tú?, preguntó, mirándome directo. ¿Para qué quieres saberlo? Porque soy tu madre, y si tu padre dijo algo tan grave que destruyó la relación con su hijo, necesito saberlo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo podía escuchar el tic-tac del reloj sobre mi escritorio. ¿De verdad quieres saberlo, mamá?, pregunté al fin. Sí. Aunque te duela, aunque me duela. Me senté frente a ella. Ese día fui a la camioneta a buscar mi teléfono. Papá estaba afuera hablando con otro hombre. El tipo se quejaba de su hijo. Decía que no tenía ganas de nada. Mamá no parpadeó. ¿Y tu padre? Se rió y le dijo que podía cambiarlo por el suyo, que no por Evan, claro. Que por mí. Dijo que yo era tan olvidable, que probablemente ni notaría la diferencia. El color desapareció del rostro de mamá. También dijo que a veces miraba a Evan y pensaba que si hubiera tenido 2 como él, en lugar de uno inútil, habría sido el sueño.
Mamá se llevó la mano a la boca. No lloró al principio, solo se quedó helada. Después, las lágrimas comenzaron a correrle sin que se diera cuenta. ¿Y cargaste con eso tus solo 4 años?, susurró. Asentí, no tenía opción. Claro que la tenías. Podías habérmelo dicho. ¿Para qué? ¿Para que me dijeras que no lo dijo en serio? ¿Que lo malinterpreté? ¿Que los hombres a veces hablan sin pensar? Noah. No habría cambiado nada, mamá. Se levantó de golpe. Voy a hablar con tu padre. No, no lo hagas. Esto no puede quedarse así. Ya quedó así hace 4 años. Mamá se detuvo en la puerta. ¿Qué esperas que haga con esta verdad? Lo que tú quieras. Pero yo ya hice lo que tenía que hacer. Se fue sin decir nada más. Y unos minutos después, la casa se llenó de gritos. Desde mi habitación lo escuché todo. ¿Cómo pudiste decir algo así de tu propio hijo?, gritó mamá. Fue una conversación entre hombres. Una broma. ¿Una broma? ¿Llamarlo inútil y olvidable es una broma? No pensé que él escucharía. Ese es el problema, Roberto. Nunca piensas, ni en él, ni en mí. Después, un portazo. Silencio. Me quedé despierto toda la noche mirando el techo, sin saber si sentir alivio o tristeza. Por fin la verdad estaba afuera, pero dolía como el primer día. A la mañana siguiente, el silencio en la casa era distinto. Ya no era el silencio incómodo de siempre, era uno tenso, frágil, como si cualquier palabra pudiera romperlo todo. El sol apenas entraba por las cortinas cuando alguien tocó mi puerta. 3 golpes suaves. Noah, soy Evan. ¿Puedo pasar? Abrí. Tenía ojeras profundas, como si tampoco hubiera dormido. Mamá me contó todo, dijo sin rodeos. No respondí. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con la voz apagada. Porque no habrías hecho nada. Claro que sí. Habría hablado con papá. ¿Y luego qué? ¿Lo habrías obligado a quererme? Evan bajó la mirada. Noah, eso fue horrible. Lo que dijo. No tiene perdón, ya lo sé. Por eso nunca lo busqué. Evan se sentó en el borde de mi cama. Cuando me dijiste hace años que le dabas a papá lo que quería, pensé que exagerabas, que estabas siendo un adolescente dramático. Todos pensaron eso. No debería haberte juzgado. No eras tú quien tenía que entender. Era él. Mi hermano suspiró. Papá no durmió aquí anoche. Mamá lo echó. ¿A dónde fue? A un hotel, creo. Mamá dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. Me quedé en silencio. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tú qué piensas de todo esto? Evan me miró con tristeza. Pienso que papá cometió un error imperdonable, pero también pienso que, si de verdad quiere enmendarlo, debería tener la oportunidad. ¿Oportunidad?, repetí, incrédulo. ¿De qué sirve una disculpa 4 años tarde? Nunca es tarde para intentar arreglar algo, Noah. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera el auto de papá ya no estaba. El lugar vacío en la cochera se sentía simbólico. Hay cosas que no se arreglan con un «lo siento», dije sin girarme. Hay palabras que se clavan y se quedan ahí para siempre. Evan no contestó. Y no lo culpé. No había una respuesta correcta para eso. Más tarde bajé a desayunar. Mamá estaba en la cocina, con una taza de café fría frente a ella. Sus ojos estaban rojos. «Buenos días», dije, apenas audible. «Siéntate, tenemos que hablar». Me senté frente a ella. No había comida sobre la mesa, solo esa taza. ¿Tu padre te ha llamado?, preguntó. No. Lo hará. No dije nada. Encontré algo esta mañana, continuó. Sacó algo de un cajón. Era un cuaderno viejo con la portada rayada. Lo reconocí enseguida. Mi diario de los 14 años. El corazón se me detuvo. ¿Lo leíste?, pregunté. Solo una página, la que estaba doblada. Abrió el cuaderno y lo colocó frente a mí. Allí estaba mi letra temblorosa. Hoy escuché a papá decir que desearía poder cambiarme por otro hijo. Dijo que soy inútil y olvidable. Se rió mientras lo decía. A partir de hoy, voy a darle lo que quiere. Si no me quiere como hijo, dejaré de actuar como tal. Mamá no pudo contener las lágrimas. Eras un niño, Noah, susurró. Un niño que escribió esto solo, sin decirle nada a nadie, porque sabía que nadie me creería. Yo te habría creído. No, mamá, me habrías dicho que lo malinterpreté, que fue un comentario sin importancia, que los hombres no saben expresarse. Mamá cerró los ojos. Tal vez sí, admitió. Tal vez habría intentado arreglarlo demasiado rápido. Pero ahora entiendo que fue más grave de lo que imaginé.
Se levantó y se acercó a la ventana. Tu padre llamó hace una hora. Dijo que quiere venir a hablar contigo. No tengo nada que decirle. Noah, me voy en 3 días. Después de eso no lo veré más. ¿Y crees que eso es suficiente? ¿Que simplemente te vas y todo desaparece? No desaparece. Pero al menos deja de doler tanto. El perdón no es para él, dijo en voz baja. Es para ti. No estoy listo para perdonar. Entonces al menos escúchalo. No respondí. Ella suspiró, cansada. Va a venir hoy. No te pido que lo abraces ni que lo perdones. Solo que lo escuches. No prometo nada. Cuando se fue, me quedé mirando el diario abierto sobre la mesa, mi propia letra, mi propio dolor escrito en tinta azul. Por un momento sentí lástima por ese niño que fui, y rabia por el hombre que lo obligó a crecer así. Esa tarde, la casa se sintió más vacía que nunca. Ni la música que sonaba en la cocina ni el olor del café pudieron disimular la tensión que se respiraba en el aire. A eso de las 5, escuché el ruido del portón abriéndose. Mamá estaba en la sala, inmóvil. Evan apareció detrás de ella, cruzado de brazos. ¿Y papá? Papá entró. Llevaba la misma expresión de los últimos días. Cansancio, vergüenza y algo que parecía miedo. Solo quiero hablar con él, dijo. Mamá asintió y me llamó desde las escaleras. Noah, tu padre está aquí. No respondí, pero bajé. Él me vio y supe, por su mirada, que no esperaba encontrarme tan distante. Ya no era el niño que buscaba su aprobación, era alguien que había aprendido a sobrevivir sin él. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, con la voz temblorosa. Asentí. No por él, sino por mí. Para cerrar el ciclo, nos sentamos en la mesa del comedor. Mamá se quedó a un lado, sin intervenir. Evan se fue al patio. Aunque sabía que escucharía cada palabra desde allí, papá respiró hondo. No sé cómo empezar. Con la verdad, dije. Bajó la mirada. Lo que dije ese día fue lo peor que he dicho en mi vida. No hay excusa. Ninguna. No hablé. Solo lo observé. Fui un idiota. Quería caerle bien a otro padre, hacer un chiste, y usé a mi propio hijo para eso. ¿Y te pareció gracioso?, pregunté sin levantar la voz. No cuando lo recuerdo. Pero en ese momento sacudió la cabeza. Ni siquiera pensé, y eso fue el problema. Exacto, no pensaste. Cuando me di cuenta de lo que había dicho, me arrepentí. ¿Te arrepentiste? Antes o después de que te descubrieran, lo interrumpí. Guardó silencio. Pasaron años, papá. Años, y nunca intentaste saber qué había cambiado. Nunca preguntaste qué me pasaba. Solo cuando ya te ignoraba empezaste a notarlo. Lo sé, susurró, y no hay día que no me lo reproche. ¿Y por qué dijiste lo que dijiste? ¿Por qué de mí? ¿Por qué no te burlaste de Evan? Papá tardó en responder, porque todos sabían que Evan era talentoso, que era bueno en lo que hacía, y tú eras más callado, más reservado, no sabía cómo conectar contigo. Así que decidiste usarme como chiste. Noah, no sé cómo explicar algo tan estúpido, no lo pensé. No sentía eso de verdad, pero lo dijiste. Y te reíste, sí. Y me arrepiento. Nos quedamos callados un rato. Solo se escuchaba el tic del reloj en la pared. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije finalmente, que no fue lo que dijiste. Fue cómo lo dijiste. Te reíste. Te escuché reírte, papá. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Esa risa me persigue todos los días, dijo quebrado. Me despierto a veces y todavía la escucho en mi cabeza. Bien, así sabrás cómo se siente vivir con eso. Pasó un largo silencio. No te pido que me perdones, dijo al fin, solo que me dejes intentar arreglar lo que rompí. No se arregla algo así. Tal vez no, pero quiero intentarlo. Me recargué en la silla, sin saber qué responder. Una parte de mí quería gritarle. Otra quería desaparecer. Y una tercera quería creerle. ¿Cómo piensas hacerlo?, pregunté, estando presente, escuchándote, siendo el padre que debí ser. Es tarde. Lo sé, pero no demasiado tarde. Por un segundo, vi al hombre que recordaba de niño, no al que me rompió, sino al que alguna vez me levantó cuando me caí, y ese recuerdo me dolió más que todo. No sé si puedo perdonarte, le dije con voz baja. No te estoy pidiendo eso. Solo una oportunidad. Las lágrimas se me escaparon sin permiso. Él las vio, pero no se acercó. ¿Puedo abrazarte?, preguntó, casi en un susurro. No contesté. Y cuando dio un paso hacia mí, no me moví.
Sentí sus brazos rodearme, temblorosos, torpes. No lo rechacé. Por primera vez en 4 años, dejé que mi padre me abrazara, y lloré. No fue perdón, no todavía, pero sí fue un comienzo. El abrazo duró menos de 1 minuto, pero a mí me pareció eterno. No fue un momento de reconciliación, ni de perdón. Fue solo eso. Un gesto frágil entre dos personas que no sabían cómo seguir. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos hinchados. Papá se limpió la cara con la manga y trató de sonreír. Esto no arregla nada, lo sé. No, respondí. Pero tampoco lo empeora. Asintió sin atreverse a decir más. Se levantó despacio y salió del comedor. Escuché la puerta cerrarse con suavidad, como si temiera romper algo más. Me quedé ahí, solo, con un nudo en el pecho. No sabía si sentía alivio o culpa. Después de tantos años de odio silencioso, por primera vez no sabía en qué lado estaba parado. Subí a mi habitación y me dejé caer sobre la cama. El cansancio me venció. Dormí sin sueños. Cuando desperté, ya era de noche. Mamá tocó la puerta antes de entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Traía una bandeja con comida. ¿No has comido en todo el día? No tengo hambre. Aún así, come un poco, insistió, dejando el plato sobre el escritorio. Se sentó en el borde de la cama y me miró en silencio unos segundos. Evan me contó que hablaron. Sí, ¿cómo te sientes? Pensé en responder igual, pero no era cierto. No me sentía igual. Me sentía confundido, vacío, pero distinto. No sé, dije al fin. Siento que... No todo está roto. Mamá suspiró con un poco de alivio en la mirada. Tu padre sabe que no va a ser fácil. Me pidió que te dijera que no va a presionarte, que solo quiere estar presente. Cuando tú quieras, veremos, murmuré. Hijo, nadie puede borrar lo que pasó, pero si hay algo que aprendí en estos días es que guardar el dolor no lo hace desaparecer, solo lo vuelve parte de uno. Lo sé, pero tampoco puedo fingir que todo está bien. Nadie te lo pide. Solo date permiso de sentir, de enojarte, de llorar, de dudar. Todo eso también es sanar. No respondí. Ella se levantó y me acarició el cabello como cuando era niño. Te amo, Noah. Pase lo que pase, eso no cambia. Yo también te amo, mamá. Cuando se fue, quedé otra vez en silencio. Tomé mi celular. Tenía un mensaje nuevo. Era de papá. Gracias por escucharme, no espero nada. Solo quería que supieras que te amo. Buenas noches, hijo. Lo leí 3 veces. Por primera vez no sentí rabia, solo cansancio. Y un pequeño alivio que no sabía explicar. Durante los días siguientes, papá se quedó en un hotel cercano. No insistió en verme, pero enviaba mensajes cortos todos los días. ¿Cómo va el empaque? ¿Necesitas ayuda con algo? Estoy aquí cuando quieras hablar. Nunca respondí. Pero los leía todos. Mamá intentaba mantener la calma, aunque se notaba que también estaba desgastada. Una noche me dijo, tu padre y yo vamos a ir a terapia de pareja. No sé si funcione, pero necesitamos intentarlo. ¿Lo amas todavía?, pregunté. Se quedó pensativa unos segundos. Amo al hombre que pensé que era, pero tengo que ver si ese hombre todavía existe. Sus palabras me quedaron dando vueltas toda la noche. Al día siguiente, Evan entró a mi cuarto con una caja de cartón en las manos. Te traje esto, dijo. Son tus cosas del garaje. Mamá quiere que decidas qué guardar y qué tirar. Mientras revisaba la caja, encontré una foto vieja, los 4 en un parque. Yo con 8 años, papá empujando la bicicleta desde atrás, riendo. Evan me miró. ¿La vas a tirar? No. La guardé en mi maleta. Tal vez era masoquismo. O tal vez parte de mí no quería borrar todo, solo entenderlo. El día antes de irme, papá volvió a casa. No hubo escena dramática, ni palabras grandes, solo una cena en silencio. Mamá cocinó mi comida favorita, Evan trató de hacer chistes, y papá comió casi sin levantar la vista. Al terminar, me miró con cautela. ¿Puedo hablar contigo un momento? Asentí. Fuimos al patio. La noche estaba fría. Papá metió las manos en los bolsillos. Mañana te vas. Y sé que probablemente no quieras despedirte, pero gracias por dejarme verte. No te agradezco que vinieras, dije sin mirarlo, pero tampoco te culpo por hacerlo. Sonrió apenas. Eso ya es un avance. Nos quedamos mirando el cielo sin decir nada más. Por primera vez, el silencio entre nosotros no era guerra, era paz. Incompleta, frágil, pero paz al fin. El día de mi partida amaneció nublado. Mamá había estado despierta desde el amanecer, preparando desayuno aunque nadie tenía hambre.
Evan cargaba mis maletas al auto, tratando de hacer bromas para aligerar el ambiente. Y papá estaba en la entrada, de pie, con las manos cruzadas y la mirada perdida en el suelo. Todo se sentía irreal. 18 años de vida metidos en 3 maletas y una caja. Mamá fue la primera en hablar. Llámame cuando llegues, ¿sí? Y mándame mensaje cada semana. No me importa si estás ocupado. Lo haré. Respondí, sonriendo apenas. Ella me abrazó con fuerza, como si temiera que si me soltaba, desaparecería. Te amo, Noah. Más que a nada en este mundo. Yo también, mamá. Cuando se separó, tenía los ojos brillantes y la voz rota. Evan se acercó enseguida. Cuídate, hermano, y no te desaparezcas. Lo intentaré. No, promételo. Sonreí, prometido. Me dio un golpe suave en el hombro, intentando disimular que también estaba al borde de las lágrimas. Y entonces, solo quedaba él, papá. Se acercó despacio, con esa cautela que uno tiene cuando teme que cualquier movimiento pueda romper algo. ¿Puedo? Preguntó, levantando los brazos apenas. Asentí. Su abrazo fue torpe, breve, pero real. Voy a ser mejor, susurró cerca de mi oído. No te lo prometo con palabras, te lo voy a demostrar. Me separé y lo miré a los ojos. No me lo prometas. Solo hazlo. Asintió con un gesto leve, conteniendo el llanto. Estoy orgulloso de ti, hijo. Esa palabra, hijo, me atravesó de un modo extraño. Por años había sido una herida. Ahora sonaba como algo que quizá podía volver a significar lo que antes significaba. Adiós, papá. Era la primera vez que lo llamaba así desde aquel día en el estacionamiento. Vi cómo sus ojos se encendían con una mezcla de sorpresa y alivio. Adiós, Noah. Cuídate mucho. Subí al auto. Evan arrancó. No miré atrás, pero lo vi por el espejo retrovisor, parado frente a la casa, mirando cómo me alejaba. Durante el trayecto al aeropuerto, ninguno de los dos habló mucho, hasta que Evan rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Aliviado? Un poco. ¿Triste? También. Él sonrió. Es normal. Las cosas importantes siempre duelen, asentí. Miré por la ventana. El paisaje pasaba rápido, como si el mundo tuviera prisa por dejarme ir. Al llegar al aeropuerto, Evan me ayudó con las maletas. Antes de despedirnos, me abrazó de nuevo. Haz lo tuyo, hermano. Pero no te olvides de nosotros. No podría, aunque quisiera. Nos reímos un poco, y luego se fue. El vuelo duró 3 horas. Miré por la ventanilla casi todo el tiempo, pensando en todo lo que había pasado, en cómo una frase dicha sin pensar había roto una familia, y en cómo, aún así, esa misma familia intentaba reconstruirse. Al aterrizar, encendí el teléfono. Había un mensaje nuevo. Era de papá. Gracias por dejarme despedirme. Te quiero, Noah. Lo leí varias veces antes de responder. Yo también, papá. Y por primera vez en 4 años lo decía en serio. 5 años después, me vi frente al espejo ajustando mi corbata. Era el día de mi graduación de maestría. 5 años. Y a veces, aún me costaba creer todo lo que había pasado. El reflejo que veía ya no era el de aquel adolescente dolido que se escondía detrás de una camioneta. Era el de un hombre de 23 años que había aprendido que el tiempo no borra las heridas, pero puede enseñar a vivir con ellas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Evan. Ya vamos en camino. Mamá está llorando desde que salimos. Papá tuvo que detenerse 2 veces. Sonreí sin poder evitarlo. Cosas que hace unos años parecían imposibles ahora eran normales. Durante el primer año en la universidad, papá me llamó todos los domingos. Al principio las conversaciones eran incómodas, silencios eternos, preguntas vacías sobre clases o comida, pero nunca dejó de llamar. Ni una sola vez. En el segundo año, empezó a hablarme de verdad, de él. De su terapia. De las cosas que estaba entendiendo sobre sí mismo. Mi terapeuta dice que usaba el éxito de Evan para sentirme menos fracasado, me confesó una noche por teléfono. Que enfocarme en él era más fácil que aceptar lo que yo era. ¿Y yo? Le pregunté. Tú me recordabas a mí cuando era joven, callado, inseguro, y en lugar de ayudarte, te rechacé, porque verte era como ver todo lo que no soportaba de mí mismo. Esa conversación cambió algo entre nosotros. No fue perdón, pero sí comprensión. En el tercer año vino a visitarme por primera vez, solo, sin mamá, sin Evan. Pasamos el fin de semana juntos. Fuimos a un partido de fútbol, comimos pizza barata, caminamos por el campus. En un momento, me miró y dijo, ¿recuerdas cuando me pedías que fuera a tus partidos? Asentí.
Cada vez que decía que no podía, me convencía de que no era importante, que habría otras oportunidades. Pero no las hubo, le respondí. No. Y cuando quise estar presente, ya era tarde. Lo miré y sonreí apenas. No demasiado tarde, solo llegaste tarde. ¿Y hay diferencia? Sí, llegar tarde todavía te deja entrar. Esa noche supe que algo en él realmente había cambiado. En el cuarto año, fui a casa por Navidad. Era la primera vez desde que me fui. Papá cocinó conmigo, algo que jamás había hecho. Me preguntó por mis proyectos, mis amigos, mis planes, y por primera vez, escuchó sin interrumpir. Después de la cena me llamó al estudio y me dio una caja pequeña. Dentro había un reloj viejo, con la correa gastada. Era de mi padre, dijo. Me lo dio cuando me gradué. Yo pensaba dárselo a Evan, pero... Papá, no tienes que... Sí, hijo, tengo que. Evan ya tiene sus recuerdos conmigo. Tú mereces tener algo también. Lo tomé con cuidado. Esto no borra lo que pasó, lo sé. Pero quiero que tengas algo que te recuerde que a pesar de todo, eres mi hijo, y te amo. Me puse el reloj esa noche, y nunca me lo quité. Ahora, 5 años después, lo tenía en la muñeca mientras ajustaba mi corbata. El timbre sonó. Abrí la puerta. Mamá fue la primera en entrar, llorando y riendo al mismo tiempo. ¡Mi bebé! ¡Graduado!, exclamó abrazándome. Mamá, me viste hace 3 meses. 3 meses es mucho tiempo. Evan entró detrás de ella cargando flores. Felicidades, ingeniero. Bromeó. Todavía no. Falta la ceremonia. Detalles. Y luego apareció papá. No traía flores ni regalo, solo una sonrisa tranquila. Estoy muy orgulloso de ti, Noah, dijo con voz firme. Gracias, papá. Ya lo había dicho antes, pero cada vez que lo escuchaba dolía menos. O tal vez ya no dolía. La ceremonia fue larga. Discursos, nombres, aplausos. Cuando dijeron el mío, busqué con la mirada entre el público. Mamá lloraba. Evan aplaudía como loco. Y papá estaba de pie, con lágrimas en los ojos. Y ahí lo entendí. Aquel niño que a los 14 años escuchó a su padre llamarlo inútil y olvidable, ya no existía. En su lugar estaba un hombre que había aprendido algo que le tomó años entender, que las personas pueden cambiar. No siempre, no por completo, pero pueden intentarlo, y a veces eso basta. Después de la ceremonia, fuimos a cenar a una pizzería cerca del campus, nada elegante. Solo nosotros. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó mamá. Tengo 3 ofertas de trabajo. Una aquí, otra en Nueva York y otra en casa. Papá levantó la mirada. ¿En casa? Sí. Una empresa local me ofreció un puesto. ¿Y estás considerando volver? Lo miré y sonreí. Sí, estoy considerándolo. No dijo nada más, solo asintió, y en su rostro apareció una pequeña sonrisa, sincera. Esa noche, cuando se fueron al hotel, me quedé solo en el departamento. Miré por la ventana, las luces de la ciudad parpadeando abajo. Pensé en el pasado, en las palabras, en las cicatrices, y en cómo, a pesar de todo, habíamos llegado hasta ahí. El perdón no borra la herida, pero cambia el peso de cargarla. Ya no dolía tanto. Ya no me definía. Mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Era papá. Gracias por dejarnos estar hoy. Significa más de lo que puedo decir. Te quiero, hijo. Sonreí. Respondí con 3 palabras. Yo también, papá. Y esta vez lo decía desde el corazón.